Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, vos sabés que los 8 de noviembre, un día como mañana, que lo será, esperemos que no pase nada y lo sea. Los 8 de noviembre es el día de los afroargentinos y afroargentinas. Y pensábamos que hoy podíamos sumar parte de un diálogo para referenciar como excusa ese día, pero también para pensar, bueno, cómo se compone también parte de nuestro conurbano con estas otras historias, con esos otros cuerpos, con esas otras identidades que en definitiva también terminan formando parte de nuestra identidad. Por ahí anduvimos recorriendo, leyendo algunos libros, lo digo así porque no somos especialistas en este tema, y nos apareció un nombre, ¿sí? El de Marisa Pineau, después me dirá ella cómo se dice su apellido. Es investigadora, es historiadora, está ligada a la Universidad de Buenos Aires, creo que también lo ha estado con la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, ella ha puesto la mirada y la investigación sobre estos temas. Marisa, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruces, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco los minutos de charla. Por favor. Sobre todo para pensar un poquito esto de los afroargentinos y las afroargentinas y en nuestro contexto, ¿no? En nuestra historia. Bueno, hay mucho investigado respecto a este tema. Conocemos realmente poquito de los afroargentinos y afroargentinas. Te lo digo porque hace, por ejemplo, algunos días hicimos una nota con alguna de las comunidades afroargentinas aquí en nuestro conurbano, y para nosotros también fueron todas historias que no teníamos presentes. Mira, lo primero me gustaría decir que empezaste con el tema de que la conmemoración es mañana, ¿no? Uh-huh. Que se celebra el Día Nacional de los y las Afroargentinas y de la Cultura Afro, que es una ley nacional, que es la ley 26852, que se sancionó en el año 2013. Digo porque siempre un marco legal no es todo, pero uh-huh. hace mucho, digamos, claro. en un país, ¿sí? Entonces, tenemos un día en que el Estado argentino reconoció, por medio de sus representantes, que había que recordar esa presencia y esa singularidad de la presencia afro, que hasta ese momento estaba invisibilizada, ¿sí? Sigue estando invisibilizada, pero hay un marco que dice. ¿Por qué es el 8 de noviembre? Porque justamente se recuerda a María Remedios del Valle, que es una mujer que participó de las guerras de independencia, que participó de las invasiones inglesas, que recibió además el cargo de capitana por el general Belgrano en la campaña del norte. O sea, es una parte fundamental de la historia argentina. Empiezo por ahí justamente uh-huh. para decir, mirá desde cuándo hay población de origen africano en Argentina y mirá si es importante para nuestro país, para la construcción nacional. En ese sentido, hay que decir que hubo todo un proceso de invisibilización de esa población que llega hasta el día de hoy, más allá de los años transcurridos, más allá de todo el activismo afro, más allá de que haya una ley y demás, y que tenga que ser recordada también en los actos escolares. Hay una invisibilización porque hay un argumento, hay todo un discurso muy fuerte, una narrativa muy fuerte desde el Estado Nacional, que viene desde fines del siglo XIX, de invisibilización de quienes no son blancos, ¿sí? Uh-huh. Y de construir la idea de que la argentinidad, o quienes somos argentinas o argentinos, somos blancos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y descendemos de los barcos, ¿no?, de los europeos, de los barcos de los europeos, ¿no? Claro, porque los afros y las afras también descendieron de los barcos. Exactamente, sí. No porque quisieran, claro. No subieron porque quisieron, uh-huh. pero y tampoco bajaron porque quisieron.
Entonces, hay una narrativa que es muy fuerte, que tiene que, digamos, que es argentina, pero también hay que darle un contexto internacional y occidental, ¿no? Donde esa idea de que las personas blancas son superiores, ¿sí? Y es lo que llamamos el supremacismo blanco. Entonces, muchas veces en parte de nuestro territorio nacional también, y en otros países sucede, incluso se los menciona como los pioneros, ¿no? Claro, exactamente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, exactamente, como siempre se resalta además esa idea de la inmigración, ¿no? Hay mucha resalta de esa inmigración europea blanca, como una migración de gente con empuje, con capacidad de construir, ¿sí? Todos con verbos, usando verbos y expresiones positivas, ¿sí? Entonces, de construcción y demás. Entonces, hay toda una mirada positiva, como decía recién, sobre esa inmigración. Y se deja de lado, ¿sí? Se invisibiliza a quienes no responden a ese fenotipo, ¿sí? En este sentido también se deja de lado, entonces, como mencionaba recién con María Remedios, la participación fuerte en la construcción también desde esa mirada positiva que tuvieron esas poblaciones. Me refiero también a las poblaciones originarias, ¿no? Por supuesto. Hoy estamos hablando de los afro, pero hay que decirlo también de la población originaria. Y entonces, en nuestro país, esa participación en lo que era nuestro país, mucho más pequeño, en un territorio mucho más acotado que el actual, ¿no? En el momento de la Revolución de Mayo, en 1810, había una participación dentro de la población, que era una población muy exigua, hay que decirlo, de población de origen afro, ¿sí? O africanos directamente o afrodescendientes, ¿sí? Entonces, sobre todo por el puerto de Buenos Aires, en los años del virreinato, que van de 1776 hasta 1810, hay una entrada muy significativa de población africana, que no quedaba en Buenos Aires, sino que era en general llevada a distintos puntos del virreinato, hacia Córdoba, Salta, hacia el litoral, en fin. Pero había más o menos los nuevos estudios muestran que más o menos unos 2.000 personas por año, lo cual es un número Ingresaban alto 2.000 personas por año, sí. Entre 1776 y 1810, ¿sí? Entonces estos son estudios muy nuevos que muestran entonces cómo era una población muy nueva, muy reciente, ¿no? En ese momento. Había habido ingresos anteriores, están documentados desde el siglo XVII, pero eran más pequeños. Y hay una idea de que muchas veces conocemos poco de lo que fue el recorrido de esa población afro, que después también tuvo diferentes momentos, inserciones también en la propia identidad de nuestra historia, vamos a decir, en esa conformación de la nación, de la soberanía, de la pelea por la liberación del territorio. Y también nos pasa, Marisa, de que conocemos incluso poco de sus lugares de origen. Sí, eso es más, dos cosas con esa. Uno, desde el punto de vista histórico, a veces es difícil rastrear los orígenes de esa población africana, ¿sí? Porque la documentación con la que contamos no lo dice de dónde salieron los barcos que trajeron a esas personas, pero pueden haber venido a otros lugares, así que eso tiene algunas dificultades desde la documentación, ¿sí? Para marcarlo. Sí sabemos que la mayoría de la población que vino, digamos, se puede hacer una cosa más general, que la mayoría de la población africana que entró a la fuerza en lo que es hoy el territorio argentino, salió en su gran mayoría de Angola, ¿sí? Porque en general llegaban hacia el puerto de Buenos Aires desde Río de Janeiro. Perdón. Y los barcos que transportaban a las personas esclavizadas a través del Atlántico y que llegaban a Río de Janeiro salían fundamentalmente de Angola, ¿sí? Entonces es más
fundamentalmente desde ese lugar, pero puede ser más amplio. La comunidad caboverdiana, por ejemplo, tiene como mucho origen desde ese espacio. Sí, no, es un poquito más al norte la población caboverdiana y llegó en el siglo XX. Mirá, ¿sí? no forma parte de esta etapa. No, no. Es afro también, claro. ¿sí? Pero no de personas esclavizadas. ¿sí? Te lo mencionaba porque hace unos días estuvimos hablando sí. con referentes de la comunidad. De la comunidad de aquí, que tiene mucha historia aquí en Avellaneda, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y claro, también lo que nos destacaban, que decían que bueno, en sus antepasados, muchas de las personas que eran traídas no eran caboverdianos, no tenían una identidad caboverdiana. Eran personas del continente, de otros territorios africanos, que eran concentrados ahí y eran traídos. Por lo tanto, ya venía también una mixtura ahí, ¿no? Sí, Cabo Verde es una mixtura también. O sea, hay gente de las islas, pero son unas islas y con todas las características que tienen muchas veces las islas, que son un cruce de caminos, ¿no? De otras poblaciones. Entonces sí, tiene esa característica. Pero la población caboverdiana llegó a Argentina en el siglo XX, ¿sí? Entonces hay una separación. Lo que sí tiene una vinculación muy grande es justamente todas las situaciones de racismo que han vivido todas esas comunidades, ¿no? Por justamente tener un fenotipo diferente al fenotipo blanco. Marisa, me quedan 2 minutos, pero me gustaría saber, también como para motorizar y movilizar, contanos un poco cómo está la instancia de investigación sobre los afroargentinos y afroargentinas desde este momento. ¿Qué líneas interpretás que se han desarrollado más? ¿Qué dificultades se encuentran también? Mira, en estos momentos hay mucho, sí, afortunadamente. Te diría que en lo que va de estos 15 o 20 últimos años, hay un cambio importante. Sí, ha crecido mucho, sí. Entonces, se estudia más, se estudia en distintos lugares del país, entonces eso nos da distintas posiciones, distintos enfoques también, porque tampoco es lo mismo la población afro esclavizada en Córdoba, que fue trabajadora rural, ¿sí? Claro. Sobre todo en las misiones jesuíticas, que las poblaciones que trabajaron en trabajo doméstico, en otro tipo de actividades. Entonces, hay mucho y yo espero y me imagino que sí, que en los próximos años va a ser mucho más importante. Marisa, te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad abierta de poder también transitar no solo desde lo general y enmarcados en este día, sino también desde algunas particularidades. Nos interesa un poco también conocer y poder mantener y dejar abierta una posible charla, pensarnos desde el conurbano también. Sí, claro, claro que sí. Así que, muy bien. Y invitemos que mañana es la marcha afro, justamente, ¿no? Por el 8 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Te mando un abrazo. Otro para vos, gracias. Marisa Piñó, o Pineau, se escribe así, es investigadora, es historiadora, Día de los Afroargentinos y Afroargentinas, con movilización en la jornada de mañana, 8 de noviembre. No queríamos perder la oportunidad de hacer un breve recorrido, pero tenerlo presente también. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.